Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que les hace el Grupo Parlamentario Popular, donde vamos a marcar nuestro posicionamiento con el proyecto de presupuesto para el próximo año, para el año 2017. Quiero agradecer de verdad el trabajo intensísimo que el Grupo Popular ha realizado con su personal, con todos y cada uno de los diputados. Agradecer también el trabajo riguroso, concienzudo, meticuloso y exhaustivo que ha hecho nuestro portavoz en materia económica, Jorge Rodríguez, que ha hecho un magnífico trabajo, y todo, por supuesto, también agradecer a la magnífica coordinación e impulso de nuestra portavoz, Australia Navarro. Este proyecto de presupuesto ni nos gusta, ni nos convence, nos parece tramposo y además hipoteca un año más a Canarias y a todos los canarios. Me explico, aunque después ya tanto la portavoz como el portavoz económico profundizarán en estas cuestiones, quiero darles algunos datos. Este proyecto de presupuesto consolida la política económica fracasada de este Gobierno y nos sigue separando de la dinámica de España y de toda Europa. Este proyecto de presupuesto ignora las necesidades reales de todos los canarios. Y cuando digo ignorar las necesidades prioritarias, importantes y urgentes, ignorar las listas de espera sanitaria, la atención temprana, la discapacidad, la dependencia, la familia, el apoyo a las pymes, a los autónomos, a la innovación o a la educación. Todas estas cuestiones son asignaturas abandonadas, asignaturas suspendidas en este proyecto de presupuesto para el próximo año. Este proyecto de presupuesto consagra, y nos parece muy grave, lo que ha sido una política fracasada en materia de empleo. Por tanto, este proyecto de presupuesto consagra las políticas ineficaces que el Gobierno de Canarias ha desarrollado en materia de empleo. Es un proyecto de presupuesto que carece de políticas de estímulo al empleo y a la reactivación económica. Es un proyecto de presupuesto, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que no va acompañado de medidas de una reforma fiscal que suponga un alivio fiscal a las familias, a todos los canarios. Es un proyecto de presupuesto que no contribuye a racionalizar al sector público, empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma de Canarias. En definitiva, es un proyecto de presupuesto que no tiene, y esto nos parece muy grave, un proyecto global de política económica, no tiene instrumentos que recuperen e impulsen la recuperación económica, un proyecto de presupuestos que ignora lo urgente, que ignora y da la espalda a lo importante, que ignora a lo fundamental, que es la política de las personas. Un proyecto de presupuesto que acogota cada vez más a los ciudadanos, a los autónomos, a las familias y a los emprendedores, y lo acogota con una mayor presión fiscal. Pero además es un proyecto de presupuesto tramposo, que falsea los datos y que miente. Y quiero acabar con tres mentiras que a mí me parecen escandalosas y graves, y que al Grupo Popular así nos parece. Primera de las mentiras. Decía en rueda de prensa la propia consejera del Gobierno de Canarias, el propio presidente del Gobierno, que el proyecto de presupuestos para el 2017, y leo textualmente, es el que más crece en los últimos 5 años, con un crecimiento del 4%. Y tengo que decirles que aquí va la primera mentira, es radicalmente falso. Este proyecto de presupuesto no solo no crece, sino que decrece. Y ahora diré por qué. Pero si usted compara este proyecto de presupuesto, que dice que crece un 4%, con el presupuesto del año 2016, que creció un 5,3%, por tanto ya aquí cae la primera de las mentiras. No crece, o no es el presupuesto que más crece en los últimos 5 años, porque también en el presupuesto anterior nos vendieron que crecía como ningún otro presupuesto anterior. Pero les voy a decir que no solo no crece, sino que decrece, porque este proyecto de presupuesto falsea la realidad. El Gobierno de Canarias, la consejera y el presidente del Gobierno han comparado el proyecto de presupuestos del 2017 con el presupuesto inicial del año 2016.
y se han dejado por el camino un crédito extraordinario, un suplemento de crédito por valor de 107 millones de euros y los famosos fondos ICTE de 160 millones de euros. Por tanto, si ustedes comparan el presupuesto acabado, consolidado del año 2016 con el del año 2017, no solo no crece, sino que decrece en 38 millones de euros. Por tanto, le pedimos al Gobierno de Canarias que diga la verdad con todo esto y que efectivamente contemple el crédito extraordinario, el suplemento de crédito y el ICTE. Segunda gran mentira. Dice el Gobierno de Canarias que ha hecho un esfuerzo inversor o que el esfuerzo inversor es del 31,2%. Aquí va la segunda mentira. Nosotros queremos decirles del Partido Popular que es radicalmente falso que haya un esfuerzo inversor en un 31,2%. No solo no es verdad, sino que el esfuerzo inversor llega al 7%. Pero además le diré un tema mucho más grave en todo esto, que es que además intentan multiplicar por 2 y duplican el FEDECAM, los fondos de desarrollo para Canarias, porque lo incorporan en el capítulo 6 de inversiones y lo tienen ya contemplado en esos 481 millones de euros, pero cuando hacen la presentación ignoran que lo han incorporado ya en el capítulo 6 y lo contemplan también como una partida más a añadir en las inversiones del capítulo 6. Por tanto, multiplican por 2 el FEDECAM, lo que ya tienen en el capítulo 6, un total de 481 millones, y además suman los 160 millones de euros. Por tanto, lo suman dentro y lo dejan fuera para volverlo a sumar. Es un tema absolutamente gravísimo. Y la tercera de las mentiras es la mentira que habla de la esperanza de los ciudadanos que peor lo están pasando. Dice el Gobierno de Canarias y dice la consejera que este presupuesto va a crear, y lo ha dicho públicamente, 50.000 nuevos puestos de trabajo. Y es radicalmente falso. No porque sea falso, ya nos gustaría a mí que no solo se crearan 50.000, sino 125.000, sino porque en la propia memoria del proyecto de presupuesto del año 2017 dicen, recogido, que tan solo hablan de 16.500 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, una cosa es lo que anuncian públicamente y otra cosa es lo que recogen en la memoria del proyecto de presupuesto. Y un segundo dato. Dice la consejera de Economía y Hacienda públicamente que el paro bajará en 36.000 canarios. Y quiero decirles que es radicalmente falso. Y reitero, no porque no nos gustaría que bajaran 36.000 o en muchos más, sino porque en la propia memoria del proyecto de presupuestos dice claramente este Gobierno que la previsión es que bajen 3.000 parados durante el año 2017. Por tanto, reitero, una cosa es lo que dicen públicamente de cara a la opinión pública y otra cosa muy diferente es lo que dicen dentro del proyecto de presupuesto en la memoria. Por estos motivos, por las razones que he dado, por las falsedades y mentiras que hemos cogido al Gobierno de Canarias en la elaboración del proyecto de presupuesto y por las cuestiones que tanto nuestro portavoz económico Jorge Rodríguez como la portavoz del Grupo Parlamentario se extenderán y ampliarán, el Grupo Parlamentario Popular anuncia hoy aquí que vamos a presentar en el día de hoy una enmienda a la totalidad de este proyecto de presupuesto tramposo que no impulsa a los sectores económicos y que da la espalda a los que peor lo están pasando, que da la espalda a la política de las personas. Y ahora les dejo con la portavoz de mi grupo, Australia Navarro. Gracias, presidente. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Hemos escuchado al presidente de nuestro grupo hablando de las grandes mentiras de este presupuesto, de las cuentas públicas para el próximo año. Y yo les voy a presentar las verdades que sí esconden estas cuentas. Miren, lo que realmente crece en estos presupuestos es la voracidad recaudatoria del Gobierno. Un Gobierno que, como todos sabemos, está acostumbrado a meter la mano en el bolsillo de los canarios cada vez que las cuentas no le cuadran. Y les voy a dar unos datos. Capítulo de ingresos. La tarifa autonómica del IRPF aumenta un 6,6%. La media de los impuestos indirectos crece un 8,6%, con una previsión de recaudación
de 122 millones de euros más que este año. Solo en el concepto de IGIP, el Gobierno tiene previsto recaudar en el 2017 un 14,5% más. Y a mí, en cuanto al IGIP, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con el IGIP en los últimos años? Bien, lo pueden ver en el cuadro que tenemos ahora mismo en la pantalla. Como ven, la recaudación del IGIP ha crecido durante los años más duros de la crisis en más de un 50%. Mientras todo el mundo se apretaba el cinturón, el Gobierno ha recaudado en el 2015 unos 471 millones más que en el 2012. Es más, se han superado en 230 millones de euros la máxima recaudación alcanzada en el mejor año antes de la crisis, que fue en el 2007, como pueden ver en ese cuadro. Es innegable que Canarias ha cumplido con el objetivo del déficit y deuda, pero observando ese cuadro está claro también que no ha sido gracias al esfuerzo del Gobierno de Canarias, sino al sacrificio de los ciudadanos, como demuestran estas cifras. Y por eso en el Partido Popular entendemos que hay que devolver ese esfuerzo a los canarios, ahora que las cosas van mucho mejor, volviendo al tipo general del IGIP en el 5%. Los canarios tienen que saber que el incremento recaudatorio exigido por el Gobierno de Canarias, además, no se corresponde con el esfuerzo realizado por el Gobierno para mejorar los servicios y las inversiones. Y lo vamos a ver también en esos cuadros que estamos proyectando en este momento. Podrán observar que mientras la recaudación del IGIP ha crecido en un 92% desde el peor momento de la crisis, año 2009, el gasto en bienes y servicios públicos ha bajado un 15%. Otra cosa que tienen que observar, mientras la recaudación total de impuestos ha crecido un 53% desde el año 2010, el gasto en desarrollo de los sectores productivos ha disminuido un 37,5% en ese mismo periodo. Ahora vamos a hablar de otra gran verdad de estos presupuestos, las transferencias del Estado, que nos ha dicho por parte de la consejera del Gobierno de Canarias. Bien, pues dichas transferencias crecerán el próximo año en 123,4 millones con respecto al presupuesto real de este año y en 282,6 millones con respecto al presupuesto inicial. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, un año más, sigue dando la espalda a los sectores productivos. Y les voy a poner también ejemplos. Mientras la recaudación de impuestos y las transferencias, como hemos podido demostrarles durante estos años, han ido aumentando, el Gobierno no ha aplicado ese mismo esfuerzo a dinamizar los sectores productivos. En el 2017 van a recibir 161 millones de euros frente a los 209 millones presupuestados en el 2015. No alcanzan el 2,5% del presupuesto total de la comunidad autónoma. Vamos a ver qué pasa con los distintos sectores productivos. Es cierto que el sector primario concentra el grueso del incremento presupuestario, con un aparente crecimiento del 10%, pero hay que tener presente que incluso así seguirá aportando apenas el 1,5% del PIB regional, muy lejos, como todos sabemos, del 2,5% que aporta este sector en nuestro país al PIB nacional. El apoyo al sector industrial en las cuentas del 2017 vuelve a dejar en entredicho al Gobierno de Canarias 690.000 euros para toda la industria canaria. Especialmente grave nos parecen los recortes, por ejemplo, en el apoyo a las pymes industriales, un 40,2%, o en el apoyo a la innovación empresarial, un ajuste del 28%. Pero peor todavía nos parece la dotación económica de la investigación y el desarrollo, que sigue estancada un año más en el 0,5% del total del presupuesto. Canarias continuará siendo la segunda comunidad autónoma española
que menos invierte en investigación y desarrollo. Y la misma suerte, hay que decir, corre el sector turístico. Recibe apenas 1,2, y lo tengo que insistir, quiero insistir en esta cantidad, recibe apenas 1,2 millones más que en el 2016. Está claro con estos ejemplos que les hemos expuesto que la prioridad en los presupuestos de Canarias no son los sectores productivos, pero tampoco, créanme, tampoco, como les voy a demostrar seguidamente, son los servicios públicos esenciales. De hecho, las tres políticas que más crecen proporcionalmente en el proyecto de presupuesto son cooperación y relación con el exterior, crece un 32%, la cultura y el deporte un 28% y Radio Televisión Canaria un 16%. El agujero negro de estas cuentas opacas y confusas, en definitiva, el fondo de la cuestión, ¿dónde está? Pues que seguimos, una vez más, soportando un sector público ruinoso que no podemos permitirnos y una administración sobredimensionada e improductiva que el Gobierno, como todos conocemos, se niega a reformar. Y vamos a poner también ejemplos de lo que estoy hablando. El presupuesto de sociedades mercantiles y fundaciones crece en más de 12 millones. Las pérdidas del sector público empresarial, el propio proyecto lo recoge, supera los 137 millones de euros. Las partidas de gobierno y administración, en general, crecen un 9%. Aumenta en más de un 8% la asistencia técnica y política en asesores del presidente y más de un 53% para la vicepresidenta. Las relaciones informativas, pues aumenta su presupuesto un 31%. Y bueno, también tenemos que resaltar, porque nos llama poderosamente la atención, que en altos cargos, personal de confianza y asesores, pues para todos ellos se incrementa el presupuesto en un 20%. Y por el contrario, porque esto es lo que crece, por el contrario, hay partidas que también nos llaman poderosamente la atención por los recortes que sufren. Y les pongo también ejemplos. La prevención e intervención en el área del menor y la familia, pues bajan un 3%. La atención a las personas con discapacidad baja en 9.200 euros. El fomento del empleo pierde un 2,6 millones de euros. Y antes la hablaba pues de las pymes industriales o de la innovación empresarial. Y bueno, capítulo aparte merece el apoyo o la apuesta por la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, que baja un 47,5%. Aunque claro, teniendo presente la transparencia derrochada en la tramitación de este proyecto de presupuesto por el Gobierno, pues podían haber prescindido perfectamente de esta partida. Como bien ha dicho nuestro presidente del grupo, y tratarle pues estos ejemplos, desde luego desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos aceptar estos presupuestos. Y no los podemos aceptar porque creo que hemos puesto de manifiesto que son escandalosamente falsos, porque no solucionan los problemas de los canarios, porque mantienen una presión fiscal que no merecemos, porque no invierten en productividad ni desarrollo, porque derrochan en un sector público ruinoso que no podemos permitirnos y porque ignoran no solo el futuro, sino el presente de Canarias. Y ahora el portavoz económico de nuestro grupo parlamentario pues nos va a presentar la enmienda a la totalidad que en el día de hoy vamos a registrar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, portavoz. Muchas gracias a ustedes por su presencia. A mí me corresponde brevemente anunciarles algunas notas que constituyen el grueso de la enmienda a la totalidad que, como se ha indicado, en las próximas horas será presentada. Miren, la mayoría de los argumentos que hemos utilizado en los últimos años para solicitar la devolución del proyecto de presupuestos al Gobierno siguen vigentes con este presupuesto. No es que nos repitamos en nuestros argumentos, pero ciertamente resultan reiterativos y, por consiguiente, volvemos a combatirlos con argumentos que, de contrario, nos llevan a rechazar el presupuesto, como se ha indicado. Problemas como las listas de espera, el escaso apoyo a la atención temprana, al menor y a la familia, a la discapacidad, al apoyo a las pymes, a los autónomos,
a la innovación empresarial, la pérdida de la calidad de la educación, en fin, no encontramos respuesta alguna en el proyecto de presupuestos. Y especialmente lesivo, y quiero insistir en ello, especialmente lesivo para la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma es la insistente y pertinaz actitud del presidente del Gobierno en apoyar las políticas de empleo que se dirigen desde la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Nos parece una temeridad a la vista no solamente de la escasa ejecución presupuestaria, sino también al escaso éxito de los resultados que en materia de creación de empleo en Canarias se dan. Recuerden ustedes que, de acuerdo con los últimos datos que tenemos de encuesta de población activa en materia de empleo, tenemos en estos momentos una tasa del 26,1%, y pese a que desciende apenas un 2,55 respecto de la encuesta del tercer trimestre de 2015, pues resulta que seguimos teniendo la tasa más alta de paro de España después de Andalucía, lo que demuestra evidentemente el fracaso de las políticas aplicadas en Canarias, de las que este presupuesto es continuación. Lo mismo podemos decir de la brecha de género que en materia de paro tenemos en Canarias. El paro o el desempleo femenino en Canarias es superior en 6 puntos a la masculina y 8 puntos superior a la media nacional. Los jóvenes canarios igualmente siguen siendo los que más sufren el desempleo y, por consiguiente, la ejecución de las políticas de empleo del Gobierno de Canarias. Lo mismo sucede en sanidad. No advertimos respecto de la subida que nos dice que va a tener el presupuesto de sanidad, no advertimos, repito, si las inversiones van a ir destinadas a los problemas más graves de la sanidad pública canaria, como las listas de espera, las infraestructuras sanitarias o los problemas laborales de los profesionales, en lugar de gastarlo en los sueldos de los políticos que gestionan la sanidad. La vigente coyuntura que tenemos económica en Canarias yo creo que era una absoluta evidencia y causa para haber presentado un proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma muy diferente, por tanto, que afrontara precisamente un gran reto, que es la de impulsar un proceso de reactivación económico y creación de empleo. Está claro que sin crecimiento económico y sin creación de empleo, los problemas sociales y los problemas económicos de Canarias solo podrán sino aumentar. Y el análisis global y pormenorizado que hemos hecho de los presupuestos pues nos permiten afirmar que no se cumple con ese reto. El proyecto de presupuestos que aprobó el Gobierno de Canarias no sirven para impulsar la recuperación de la economía, no sirven para crear empleo, no sirven para poner orden en la administración de la comunidad autónoma, y todas esas son razones más que poderosas para solicitar la devolución de este proyecto de presupuestos al Gobierno. Les falta realismo, como ha dicho nuestro presidente, y no puede ser de otra manera teniendo en cuenta el importante nivel de falta de ejecución de algunas partidas presupuestarias del presupuesto de 2016, donde, por ejemplo, las políticas que tienen que ver con el favorecimiento del emprendimiento y de la creación de empleo, pues tan solo alcanzan un 35%. Con lo cual, es el mismo Gobierno de Canarias quien se convierte en freno activo de la reactivación de la actividad económica, y nos llevan a pensar que estos presupuestos de 2017 son ficticios. Son presupuestos pasivos con el empleo. Se mantiene nuevamente para este año 2017 la injusta fiscalidad. La voracidad recaudatoria es el ejemplo evidente de esa afirmación, pese a ser este el momento más que idóneo para poder producir una reducción, un alivio de la fiscalidad que afecta a todos los canarios. Son presupuestos, por tanto, que no contribuyen a racionalizar también el sector público, empresarial y fundacional. No son unos presupuestos realistas, como ya se ha dicho. Mantendrá a Canarias como la comunidad con menor gasto sanitario y la segunda en menor gasto en educación de toda España. Como se ha dicho también, las cuentas para 2017 mantienen
y, mejor dicho, refuerzan las transferencias para la financiación del sector público empresarial, aumentando su dotación en un 14%, muy por encima, 10 puntos superior de lo que crece el presupuesto a nivel global. El tejido empresarial tampoco se ve especialmente favorecido. Se propone solo un exiguo crecimiento del 7,7% de media, con lo que tendremos un presupuesto insuficiente, por ejemplo, para el apoyo a la industria, que sube tan solo un 3,7%, a la promoción económica y comercial, que sube tan solo un 2,2%, o al sector turístico, que sube tan solo un 3,9%. Se proyectan en materia de política de I+D+I un exiguo también presupuesto, reducen su peso en el total del presupuesto. A I+D+I solo se destina un 0,54% del total y un insignificante 0,8% del PIB regional. Por consiguiente, este presupuesto vuelve realmente la espalda a lo que realmente en Canarias se necesita. Y, por cierto, también en relación con las universidades, que se nos anunció a bombo y platillo que contaríamos con un nuevo modelo de financiación para las universidades en 2017, resulta que sobre eso los presupuestos no dibujan absolutamente nada. Este es un presupuesto, por consiguiente, o diría que son unos presupuestos fracasados para un gobierno también fracasado. No es un presupuesto para la mayoría de los canarios, y menos aún un presupuesto para la superación del empleo, que limita, como se ha dicho, las capacidades de crecimiento de nuestra economía, y resulta un sarcasmo, como ya se ha dicho, anunciar la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo, pero no se encuentra en el proyecto de presupuesto ninguna huella, ninguna pista que nos permita saber cómo se va a alcanzar esa cifra. El Gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido poner en fila los números un año más, pero, en definitiva, los canarios no vamos a percibir cambio alguno en 2017 con este presupuesto que es falsamente expansivo. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias.